¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos a 13 de septiembre. Cada vez nos acercamos más a la trágica fecha del 7 de octubre, cuando se cumplirá un año de la invasión, de la terrible invasión de los terroristas de Hamás a Israel. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Todavía seguimos esperando que algunas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos eh, estén criticando, estén denunciando lo que sucedió aquel 7 de octubre. Estamos esperando que sean solidarios con el pueblo de Israel, pero a veces es muy difícil ser solidario con un judío porque vivimos en un mundo netamente antisemita y a las pruebas me remito. Les recuerdo, el 7 de octubre, 1.200 civiles fueron masacrados, mujeres violadas, bebés introducidos en microondas. ¿Para qué seguir dando detalles? Creo que con eso alcanza para que tengan una idea de la magnitud que tuvo ese, ese acto barbárico cometido en pleno siglo XXI. Pero bueno, estamos hablando de gente que piensa como hace miles de años, que está peleando una guerra santa en la cual desea asesinar a todo aquel que no, que no vea, que no analice, que no comprenda y que no siga las leyes del Islam como ellos las entienden. Por eso es que hay más árabes muertos en guerras intestinas que en guerras con Israel, por ejemplo, que por cierto han sido varias. En la pasada madrugada, hubo muy importantes ataques desde el sur del Líbano por parte de Hezbollah, brazo armado de Irán. Por eso muchas veces insisto, responsable es el Líbano porque esto está sucediendo en territorio libanés. Pero ¿qué puede hacer el Líbano para evitar que Hezbollah actúe como actúe? Creo que muy poco. Creo que muy poco, principalmente porque tiene un gobierno extremadamente corrupto y porque no tiene el poder militar para poder enfrentarse a Hezbollah, que es un ejército extremadamente poderoso. 50.000 israelíes en la pasada madrugada, en una sola madrugada, 50.000 israelíes debieron refugiarse, bueno, valga la redundancia, en los refugios antiaéreos, para poder salvar sus vidas de los ataques que venían por parte del brazo armado de Irán, Hezbollah. Reitero, sí, del territorio del Líbano, pero no eran ataques del Líbano, eran ataques de Irán. Es lo que hay que tener bien claro. Los ataques son de Irán. El cerebro, la cabeza de la serpiente está en Teherán, no está en Beirut, ni siquiera está en Gaza. A esta altura, reitero, jamás ha dejado de ser un ejército terrorista para convertirse en una pequeña milicia que lo que tiene como poder son rehenes. Eso hace que no existan negociaciones con Hamás. Lo que existe son extorsiones. Hamás extorsiona a Israel y lo extorsiona con la violación de los derechos humanos, amparado por la corrupción de la ONU. Una ONU que dentro de un tiempo dejará de existir como la conocemos, porque es gobernada por dictaduras y es gobernada por dirigentes fracasados que tienen esos cargos como premio dado por los políticos de sus países o de Europa, porque en las elecciones regionales en las que se presentaron no los votó ni la madre. Y por eso están ahí, para cobrar un sueldo. Eso es Guterres, el secretario general de la ONU. Un corrupto que es cómplice de terrorismo, que tiene sangre en sus manos y billetes en sus bolsillos. Eso es la ONU.
la creadora de una oficina como la UNRWA, que lo que hace es darle legitimidad a un grupo terrorista como Hamás, que ha utilizado escuelas y hospitales pagados por vos, por mí y por toda la gente honesta de este planeta para que Hamás martirice principalmente al pueblo gazatí y luego a los civiles israelíes. Tengamos en cuenta, como siempre digo, que este genocidio que no existe, este invento de la escuela de Goebbels, que ha surgido en Gaza, que han repetido los medios, tienen una única fuente, que es el Ministerio de Salud de Gaza, que está en poder de Hamás y que habla desde hace meses de 40.000 mujeres y niños asesinados, como si las bombas y las balas israelíes tuvieran detectores de mujeres y de bebés. Pero bueno, hay gente que lo cree. Contra esa gente hay que luchar, no con armas de fuego, con armas de inteligencia, con ideas, tratando de hacerlas razonar que si Israel quisiera hacer un genocidio, este genocidio se hubiera terminado hace tiempo. Que los 40.000 muertos no son mujeres y niños, que los 40.000 muertos son parte de la propaganda de Hamás, que en realidad estaríamos hablando, según los números de guerras anteriores, de la mitad, o sea, de 20.000. Y de esos 20.000, más de 15.000 eran soldados. Qué falta de respeto a los soldados. Eran terroristas, sicarios de Hamás, que además cobran por cada soldado israelí que matan. Así que son sicarios, ni siquiera gente que pelea por una idea, pelean por un maldito dólar. Estamos hablando de que el genocidio tal vez esté hablando de 3.000 civiles muertos en Gaza. Y de esos 3.000 civiles, la mayoría son víctimas de de las bombas, de los misiles lanzados por Hamás y por la Yihad Islámica, que fallaron y cayeron dentro del propio territorio gazatí. Es bueno recordar que ningún hospital en Gaza, a pesar de las informaciones falsas que se han dado por grandes medios de comunicación, fue bombardeado por Israel. A todos los hospitales Israel entró con unidades de élite para liberarlos de los terroristas de Hamás y para que los heridos civiles puedan ser atendidos y no sean atendidos los terroristas. Reitero la cifra. La cifra que inventa Hamás es de 40.000 muertos en casi un año de guerra. Una cifra que se mantiene ya hace meses. Mientras tanto, en una sola madrugada, 50.000 israelíes debieron refugiarse por los misiles y los drones lanzados desde el sur del Líbano por Hezbollah, brazo armado de Irán. Si Israel no protegiera a sus civiles, hoy en día estaríamos hablando de cientos de miles de víctimas civiles en territorio israelí entre judíos, cristianos y árabes. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Hay que explicarlo? ¿Es necesario que les haga un dibujito? Bueno, no. Este canal siempre va a ser así. Va a ser lo que ven. Va a ser lo que ven. Acá no hay artística. Acá no hay videitos. Acá no hay mapas para explicar. Acá lo que se trata es de hacerlos razonar. Estados Unidos ha sido un palo en la rueda para el ejército de Israel. Es fundamental que el ejército de Israel tenga la libertad para poder defenderse de Hezbollah, que ha mantenido al norte de Israel ya hace un año paralizado, han llevado a que cientos, miles de familias, decenas de miles de familias hayan sido evacuadas del norte de Israel. Han hecho los terroristas de Hamás que decenas de miles de familias hayan sido evacuadas del sur de Israel.
han paralizado prácticamente la economía de Israel en varias regiones del país y han mantenido bajo miedo y terror a muchas personas que han muerto, no solo por balas, sino también que han muerto por infartos, que han muerto por diferentes problemas de salud por culpa de estos ataques terroristas que se repiten madrugada tras madrugada, día tras día en suelo israelí. Porque la guerra se pelea en suelo israelí y la sangre que se derrama es israelí. Aquí los gazatíes, es verdad, tienen Gaza en ruinas, pero ¿por culpa de quién? Por culpa de Hamás, porque si no hubieran cruzado la línea del 7 de octubre, si no hubieran gastado miles de millones de dólares en construir esos túneles de terror, si no hubieran gastado miles de millones de dólares en mantener al régimen iraní comprándoles misiles, hoy en día Gaza sería un paraíso para sus ciudadanos, pero jamás decidió convertirlo en ruinas. Es Hamás el culpable, es Hezbollah el culpable, es Irán el cerebro de todo este desastre, de esta carnicería que se está viviendo. Y si Israel no se defendiera, ahí sí estaríamos hablando de un real genocidio, de un genocidio de verdad y no de esta propaganda hecha por los adoradores de Goebbels, esos amantes del nazismo, esos amantes de la década del 30 del siglo XX que hoy los judíos lamentablemente volvemos a vivir en todo el mundo. Así que una vez más, simplemente les pido, razonen, piensen, piensen. Si Israel estuviera haciendo un genocidio, ya lo hubiera terminado hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, porque las condenas a Israel por matar a un árabe, por matar a un ser humano o por matar a 100.000 son las mismas. Bueno, nunca mató a 100.000, pero son las mismas. Israel es el país más condenado del mundo por la ONU. La corrupción en su máximo nivel. Es una vergüenza. Y las condenas a Irán, comparemos el ejército de Israel, un ejército que está compuesto por la población de Israel, por los hijos de Israel, por los jóvenes de Israel. Comparémoslos con el ejército ruso. Putin liberó las cárceles para mandar a los peores delincuentes a pelear al frente ucraniano. Una guerra que iba a durar 3 días y ya va para 3 años. Mientras tanto, Israel pelea con soldados profesionales que evitan en lo posible las muertes de civiles. Sin embargo, el castigado es Israel. Estamos viviendo en el mundo del revés, estamos viviendo una locura, estamos viviendo algo que yo, en lo personal, nunca imaginé. Pero como siempre, quien saldrá triunfante es el pueblo de Israel. Ha pasado esto durante miles de años y seguirá pasando. Hemos sido atacados por decenas de imperios y hemos sobrevivido a todos ellos, incluidos los nazis. Así que volveremos a salir victoriosos de esto, volveremos a ser una potencia mundial, siendo únicamente el 0,02 de la población mundial. No tengan la más mínima duda de eso. Esta guerra la comenzó Irán. Esta guerra la va a terminar Israel. Esta guerra va a terminar como debe terminar una guerra, con una rendición incondicional del enemigo. Que tengan un buen fin de semana. Am Israel Chai.